acompañen abriendo sus Biblias en la carta que escribe Pablo a los Filipenses. En el capítulo 4 quiero meditar de uno de estos versículos, ¿verdad? Bueno, un par de ellos, pero todo va enlazado. Así que quiero que leamos desde el versículo 1. Filipenses 4:1. Dice el apóstol Pablo: así que, hermanos míos y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Sinti, qué nombres les pusieron, pero bueno, que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego a ti también, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron, dice Pablo, juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Pablo les dice: regocijaos, que significa gócense, alégrense en el Señor siempre. No les dice en las buenas, les dice siempre. Otra vez digo, y ahora la Biblia lo pone con signos de exclamación: regocijaos, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Y empieza en el 6 con algo de lo cual yo quiero meditar en esta mañana. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, no la podemos explicar, la tienes que vivir, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mucha gente, cuando vienen problemas a su vida, comienzan a llenar su corazón, sus pensamientos de pura basura, ¿verdad? Empiezan a pensar incorrectamente, empiezan a sentir incorrectamente, y con el tiempo estos pensamientos, estos sentimientos van a ir destruyendo a la persona. Por eso Pablo dice: cuando venga el afán, que significa preocupación, preséntalo delante de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, que ni tú comprendes, una vez que fuiste con Él, Él te va a dar ese descanso. Él va a llenar de su paz tu corazón, Él va a llenar de su paz tus pensamientos. De lo contrario, cuando nosotros nos lo quedamos, ¿qué va a suceder? Nuestro corazón y nuestros pensamientos, repito, se comienzan a llenar de camisas de los Pumas, de pura basura, es lo que quiero decir, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén por el 3:1 que les vamos a meter al rato? Y hablando en serio, yo me pregunto: ¿cuánta gente ante una crisis llenó su corazón, por ejemplo, de tristeza, llenó su corazón de envidia ante quien no estaba en crisis, sus pensamientos de tonterías como entrarle a la tranza, al robo, a negocios ilícitos? ¿Cuántos están comenzando a llenarse de incredulidad por algún problema que no se ha resuelto, un familiar que no ha venido a Cristo? Su corazón se empieza a llenar de basura, de incredulidad. ¿Cuántas personas, por algo que les hicieron tiempo atrás, que nunca presentaron delante de Dios, están llenos de rencor, de odio, de amargura, de sed de venganza? ¿Cuántos se fueron a las drogas, al alcohol, a diferentes vicios, ¿verdad?, como salidas a los problemas? Y así yo podría seguir con una lista de cuestionamientos. Y el punto es que si no llevamos a Dios, nuestras cargas se van a hacer cada vez más y más y más y más pesadas, hasta el punto que no las aguantemos más. Si tú y yo meditamos la vida de todos los hombres y mujeres de Dios de los cuales habla la Biblia, te vas a dar cuenta que cada vez que ellos enfrentaban algún problema, alguna situación difícil, ellos buscaban la ayuda divina. Nehemías se entera de cómo su tierra estaba siendo destruida, las murallas de Jerusalén caídas, consumidas por el fuego, y él no dice: me cambio la nacionalidad. Se pone a orar, se pone a buscar a Dios. Daniel se entera de un edicto que proclaman en su contra en Babilonia, se pone a orar. David pasaba problemas, se pone a orar, y la evidencia son todos los salmos. Bueno, tenemos a Moisés, cada problema en el desierto con el pueblo de Israel, él acudía a Dios. Y así yo podría seguirte mencionando ejemplos. Ellos iban a buscar a Dios, ellos iban a descargar todo su afán en el Señor. Hoy, por lo contrario, yo me encuentro que cuando la gente le está pasando mal, cuando alguien pasa algún problema, aquí adentro y allá afuera también, lo primero que hacemos es quejarnos, es amargarnos, es buscar venganza, es buscar ayuda humana, y al Señor lo dejamos al final. Incluso vienen algunos a veces primero con su pastor antes de haber ido con el Señor. Hermanos, el mensaje de hoy va a ser fuerte y se origina porque yo cada semana me encuentro con muchas personas con muchos problemas. Que si mi hijo está mal, que si no tengo dinero, que si me corrieron, que si me enfermé, que si me pasó esto, que la iglesia y el otro. Y lo único que hace una gran parte de esas personas es afanarse. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? Quejarse. ¿Por qué Dios lo permite? ¿No que me iba a bendecir? ¿Qué pasó con sus promesas? Y quieren que con una oración le resuelvas toda la vida. Que tú ores y de repente su familia cambie cuando nunca les han dado testimonio. Que tú ores y de repente sanen cuando nunca se han cuidado. Que tú ores y de repente tengan dinero cuando nunca lo han administrado bien, cuando han sido avaros, cuando no han honrado a Dios cuando tenían. Y ¿sabes algo? Yo me encuentro que
es bien fácil llegar a decir, quiero que ores por mí, pero tú les empiezas a preguntar, ¿te disipulas? ¿Oras? ¿Buscas a Dios antes de la crisis? ¿Lo ofrendabas? ¿Le das testimonio a la familia que quieres que se convierta? Y gran parte de las personas que están buscando esta ayuda quieren que con una oración se resuelva todo, pero no quieren comprometerse, no quieren tomar en serio a Dios. Ore para que Dios restaure mi matrimonio. ¿Te disipulas en el estudio de matrimonios? No. ¿Lees libros de matrimonios? No, nada más el TV Notas. ¿Oras? No. ¿Eres humilde? ¿Has leído la palabra? ¿Conoces tu rol como esposo, como esposa? No. No quieren disipularse, no quieren orar, no quieren leer la palabra, no quieren tomar en serio a Dios. Y lo de menos sería darles el avión. Sí, mijito, vamos a orar, a ver, Señor, bendice su matrimonio, su vida, bla, bla, bla. Pero la realidad es que si no decidimos tomar en serio a Dios, empezar a buscarle, empezar a disipularnos, empezar a estudiar sistemáticamente la palabra, empezar a desarrollar una vida de oración, aunque al principio nos cueste trabajo, no va a pasar absolutamente nada. Jesús fue claro, contundente y preciso. Juan 15, del 1 al 5, Él dijo, ustedes son los pámpanos, yo soy la vid. Dile al de al lado, pámpano. Pegados a mí van a llevar fruto. Yo quiero que lleven fruto, mucho fruto, más fruto. Pero separados de mí no van a llevar fruto. Versículo 5, porque separados de mí nada pueden hacer. Es por eso que quiero compartir con ustedes esta mañana un mensaje titulado de la siguiente manera. Voltea con el de al lado y dile, acércate a Dios y deja de quejarte. Se oye más bonito si lo dicen ustedes a que si lo digo yo. Ese es el título que vamos a ver en esta mañana. Queridos amigos y hermanos que nos acompañan esta mañana, cuando Pablo habla a los filipenses de no afanarse, quiero decirles, él no está hablando de pequeñeces. El problema que ocupaba a los filipenses no era que querían pagar el camello nuevo que se acaban de comprar. El problema que podía afanar a los filipenses no era cubrir la hipoteca de un departamento en las islas griegas que estaba cerca de Filipos. No, el problema de los filipenses no era si los corrían o no del trabajo, no era liquidar su tarjeta Philippine Express. No, señor. No era comprar el nuevo Philippath que vendían en ese entonces. No era tampoco que les cortaron el internet. Yo le decía a los jóvenes, ¿has visto las caras a veces de ellos? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? Y dices que se enteró que se va a acabar el mundo, que no, le cortaron el teléfono. Le cortaron el internet hace 15 años, ni teléfono tenían los jóvenes, la mayoría de los adultos tampoco. El problema que enfrentaban los filipenses, el problema más grande que les afanaba, el problema más grande de la iglesia primitiva no era el riesgo de perder la casa, el camello, no era el riesgo de perder la novia o el novio, no era el riesgo de perder el trabajo. El problema más grande que enfrentaba la iglesia primitiva, queridos hermanos míos, era el riesgo de perder la libertad o la vida. ¿Por qué? Porque las autoridades, es decir, Roma, los perseguían a muerte por causa de su predicación. Y así fue durante aproximadamente 300 años. Y aún así Pablo se mete un día a su cuarto, saca su iPad, que el de él se llamaba iPablo, les envía un mail y les dice, queridos filipenses, yo sé que es difícil, pero quiero decirles, por nada estén afanosos. Si tú te has preguntado por qué la iglesia primitiva tenía tal poder, tal corazón, tal amor, que siendo sinceros hoy no vemos tan comúnmente. Tú los ves, alguien la pasaba mal, se juntaban todos a orar por él. Hoy venimos a la velada cuando yo estoy mal, cuando los demás están mal, ellos que oren por ellos mismos. Tú los ves, Pedro, por ejemplo, con sus 2 primeros mensajes lleva 8,000 personas a los pies de Cristo. La iglesia de hoy está llena de miembros que en su vida han evangelizado una sola persona porque les da miedo, porque les da pena decir que son cristianos, porque les importa más quedar bien con el hombre que honrar la palabra de Dios. Y queremos avivamiento. La iglesia primitiva, dice la Biblia, que se juntaban a tener compañerismo, que se juntaban a tener las cosas en común, que se juntaban a servir, a buscar a Dios. Hoy nos importamos nosotros nada más. La iglesia del siglo XXI es avara. Hay personas que no saben ni papa de la Biblia, pero cuando se trata de los diezmos son el más grande teólogo. Eso no es del Nuevo Testamento. ¿Sabes algo? Tienes toda la razón. La iglesia primitiva no era avara, no andaba buscando cómo darle menos al Señor. Ellos daban todo, dice la Biblia, vendían todo lo que tenían, lo ponían a los pies de los apóstoles para la predicación del evangelio. Era una iglesia con poder. Pedro, dice la Biblia, ponían enfermos a la calle para que al menos su sombra tocase a alguno de ellos.
o no hay poder porque no hay santidad. En ese entonces ellos tomaban en serio a Dios. El cristianismo para ellos, hermanos, no era un juego que votaban al primer problema. No agarraban y me voy de la iglesia porque no me saludó Pablo. Me saludó, pero me saludó mal. Me voy a otra congregación porque no me gusta la alabanza, porque no llenaron mis expectativas, porque no me ministraron. Y ya no quiero buscar a Dios porque mi familia no se convirtió, porque me chocaron el camello. No, Señor, el cristianismo para ellos no era un juego. Hoy mucha gente lo toma como un juego que vota al primer problema y está buscando pretextos para apartarse de Dios. El cristianismo para la iglesia primitiva era su vida. La vida cristiana no era una religión dominguera. Vengamos, sentámonos, levantémonos, alcemos las manos, le ponemos un pez al coche. Vivo como el anticristo, pero gloria a Dios, soy cristiano. No, Señor, su vida con Cristo era una guerra diaria. Diario buscaban al Señor, diario predicaban, diario daban testimonio, diario se examinaban a sí mismos, diario buscaban la santificación, diario estaban en oración, diario estudiaban la palabra. Era una guerra. Y es por eso que Pablo inicia, y te leí todo el pasaje, versículo 1 diciendo, estad firmes en el Señor. Versículo 2 y 3, Evodia y Sinti, que dice, no dice ministraron, me acompañaron. Ve el adjetivo calificativo que utiliza Pablo, combatieron conmigo, eran mujeres, y dice, combatieron conmigo en el evangelio. Tú lees toda la carta y te encuentras cosas como estas. Capítulo 1, versículo 27. Les animo otra vez a combatir, dice Pablo, dice en la Biblia, unánimes por la fe del evangelio. Y esta terminología tú la encuentras constantemente en las cartas de Pablo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Era una guerra. La primera vez, escuche esto, que Pablo visitó Filipos para fundar esta iglesia, él no recibió una jugosa ofrenda por ir a predicar, como hacen hoy los siervos del Señor que preguntan cuánto les vas a dar si no, no van. Ahí no lo hospedaron en el Royal Philippines Hotel, Resort and Spa. Él no lo trasladaron en un camello último modelo y mucho menos en helicóptero. Y tampoco participó en una firma de libros, Cómo ser exitoso y triunfador, por el apóstol Pablo. Cuando tú lees Hechos 16, que veremos al rato, la primera vez que Pablo va a predicar y fundar esta iglesia, lo que él recibe a cambio es la cárcel por la predicación de la palabra de Dios, como lo veremos más adelante. Hoy mucha gente dentro y fuera de la iglesia se hunde, se amarga, se deprime, se mete a los vicios, se suicida ante cualquier problema. ¿Por qué? Porque no tienen carácter, porque no tienen fe. ¿Y por qué no tienen carácter? ¿Por qué no tienen fe? Porque no conocen a Dios. De esto hablaremos al final para no dejarlo a medias. ¿Qué es lo que provoca esto? Que ante cualquier cosa están chillando, se están quejando. Hay cristianos que están de iglesia en iglesia quejándose. Yo me pregunto, ¿por qué si está la cosa tan mal no se involucran y dicen, pastor, esto está mal, yo quiero ayudar a que se ponga bien? No, es bien fácil quejarse pero no hacer nada. No me gustó esto, me lastimaron, me vio fue el de decanes, me dijeron que me estacionara en Plaza Galerías, mi Mercedes. Gloria a Dios. No me trataron como un hijo del rey. El hijo del rey es guerrero, no princesa. De cualquier cosa estamos chillando. Ay, me enfermé. Y no que el Señor llevó mis enfermedades. No que tú creías que es una vida hermosa en la vida eterna. Ay, me corrieron del trabajo. Ay, me chocaron el coche. Ay, esto, ay, lo otro. ¿Sabes algo? Repito, cuando Pablo funda esta iglesia, lo mandan a la cárcel. ¿Y qué hace él? Ay, Señor, yo pensé que la cosa era diferente. No, él siguió adelante, él siguió orando, él siguió predicando, él siguió buscando a Dios. Y escúchame, ahora lo tenemos 10 años después. Han pasado desde que él fundó la iglesia, 10 años después de aquella ocasión. Y tú ves lo que le escribe a los filipenses: combatan, perseveren, siguen adelante, no se detengan, no se afanen, confíen en Dios, regocíjense. Otra vez, regocíjense. Pregunto, ¿por qué? ¿Por qué escribe con ese ánimo, con esa pasión, con esa autoridad? Porque ahora Pablo se volvió famoso y lo invitan a predicar por toda la región. Porque ahora Pablo tiene una iglesia de 20,000 personas en una de las islas griegas con vista al mar. No es esta la razón. Esta carta que escribe Pablo es una de las 4 cartas que Pablo escribe, escúchame, nuevamente desde la cárcel. Todo lo que tú lees lo escribe mientras él estaba, no en una mansión con vista al mar, sino tras las rejas. Y ahí me impresiona que el hombre aún así anima a los demás a buscar a Dios.
Y yo cuando leo esto y lo medito, me pregunto cómo hubiéramos reaccionado la mayoría de nosotros. Si no seamos hipócritas, yo me quiero incluir en este grupo. ¿Qué hubiéramos hecho? La mayoría hemos reaccionado mal. Ay, Señor, han pasado 10 años y nada. Ay, Señor, no que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Para eso te serví, para eso te seguí. Y lo que me enseña esto es que a veces creemos estar bien, pero es solamente que estamos en nuestra zona de confort y solo basta que nos muevan tantito el piso, que tantito venga un problema, que tantito el doctor nos dé una mala noticia, que tantito hay algún problema económico, que tantito algo pase en casa o en iglesia, para darnos cuenta que necesitamos todavía buscar mucho, mucho, mucho más de Dios. Pero ¿cuál es el error que ha hundido a la iglesia en una gran mediocridad y en un estancamiento espiritual? Que nos empezamos a comparar con otras iglesias o con otros cristianos. Estamos mejor que ellos, no estoy tan carnal como él, oro más que aquel. ¿En qué momento la Biblia dice sean imitadores de otras iglesias? ¿En qué momento Jesús dijo imiten otros cristianos? ¿Sabes qué es lo que Pablo les decía? Sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Es Cristo el modelo que tenemos que seguir. ¿Quieres compararte con alguien? Compárate con Jesucristo. Es la estatura que dice Efesios tenemos que alcanzar. Fuimos hechos a su imagen y a su semejanza, no a la imagen y semejanza del vecino, de la otra iglesia. Pero la iglesia de este siglo se empieza a comparar con otros y entonces decimos, no estamos tan mal. Y cuando leemos el libro de los Hechos nos damos cuenta, no estamos tan mal, estamos muy mal. Hay cristianos que tienen 10, 15 años y no dan un solo estudio bíblico, pero dicen, es que la mayoría no lo da. Y cuando yo voy y leo la carta a los hebreos, me doy cuenta que se les dice cómo es posible que debiendo ser ya maestros tengan necesidad que se les vuelva a enseñar los primeros rudimentos. Es el llamado de todo creyente, enseñar la palabra de Dios en algún momento de sus vidas. No digo necesariamente desde el púlpito, para empezar con su propia casa, con sus vecinos, con sus amigos después. Pero en lugar de ir a la palabra y que sea nuestro espejo y darnos cuenta, se exhorta a los hebreos a que ha pasado el tiempo y cómo es posible que no han enseñado la palabra, y darnos cuenta, yo tengo que prepararme, tengo que conocer al Señor, tengo que buscar cumplir con este propósito. Nos comparamos con otros. No, este tiene 15 años y no da un estudio, este tiene 20 y tampoco. Yo no estoy tan mal, apenas llevo 7. ¿En qué momento se nos olvidó que este es nuestro espejo, que es Cristo nuestro modelo a seguir? Acompáñame a Hechos 16 y quiero que lean conmigo cómo reacciona Pablo 10 años antes de esto. Va hilado con el tema, veremos por qué. Cuando él visita la región de Filipos, de donde nace la iglesia de los filipenses. Hechos 16, dice el versículo 11: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis, y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Todos los siguientes versículos siguen hablando de lo que ellos hacían en esa ciudad. Y en el versículo 16, no ha cambiado el contexto, dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Amira se llamaba esta muchacha. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Ve lo que sigue. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron ante el foro, ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan, que es la palabra catarazo, perturban completamente nuestra ciudad. Los cristianos hoy en día perturban la iglesia nada más. Como mi esposa les decía, nos encerramos y hacemos escándalo adentro, pero afuera no hablamos ni una sola palabra. Perturban completamente nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, dice la Biblia, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron bendecirles con una jugosa ofrenda, azotarles con varas. Después de haberles azotado, y la Biblia recalca mucho,
Los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato. Los metió en el calabozo de más adentro, no era cualquier celda, era la peor, y les aseguró los pies en el cepo, los pies amarrados atrás de las rejas, en la cárcel más profunda, en la reja más profunda. Quiero hacer dos preguntas. Uno, no me respondan, pero ¿cuántos se identifican con Pablo y Silas en este contexto? Han sido azotados por la vida, por diferentes problemas. Dicen algunos, mucho. Han sido encarcelados en medio de algún problema que parece no tener respuesta. Les han amarrado los pies en el cepo, es decir, parece que no hay forma alguna de que tú puedas hacer algo. Mi segunda pregunta es, ¿qué vas a hacer? ¿Va a ser esto un pretexto como muchos para decir, ya no busco a Dios, ya me vuelvo ateo, Dios no existe? ¿O vas a decir, Señor, no entiendo, no comprendo, pero te voy a seguir buscando? Pablo y Silas pudieron haber tomado muchas opciones, se pudieron haber quejado, ay Señor, otra vez estamos en la cárcel, se pudieron haber amargado contra el carcelero. Mugre gente de Filipos, todavía que les predicamos, los aborrezco. Mugre carcelero, vas a ver cuando salga me las vas a pagar. Dios no los hubiera rescatado. Dios no quiere monstruos que cuando Él bendiga ellos destruyan. Cuando ellos salen, le van a predicar a la familia del carcelero, como veremos adelante. Se pudieron haber preocupado, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Ahora qué va a pasar? Mira nada más. Se pudieron haber revelado, ya no te voy a seguir, Señor. Ahora me voy a volver ateo. Ahora me uno al cártel del norte de Filipinas. Ahora me voy de regreso a mi tierra con los zetas de Jerusalén. No. Ellos no hicieron esto, ellos no siguieron su plan, ellos no planearon en sus propias fuerzas alguna solución. Pablo, hermanos míos, decide vivir lo que 10 años después escribiría a esa misma iglesia ubicada en esa misma región. Él no se afanó. Versículo 25, en medio de la cárcel, después de haber sido azotados, en el calabozo más profundo, con los pies en el cepo, dice el versículo 25, a medianoche oraban Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los escuchaban. Esta palabra oían significa escuchar con atención. Empezaron a escuchar los presos. Empezaron a adorar con tal autoridad que algo pasó, ahorita lo vamos a ver, que impactó la vida de los presos. Ellos no eran salmistas, no leemos en la Biblia. Y entonces Pablo sacó la guitarra y cantó. Jamás los vemos ellos cantando algún himno. No eran predicadores, pero se pusieron a adorar a Dios en medio de la prueba. Se pusieron a orar al Señor en medio de la prueba. Y yo quiero hacer una pausa antes de leer lo que sigue para preguntarte, ¿cuáles son sus dos opciones? Una es esto, o dos, quejarse, amargarse, rebelarse. Pero ¿qué ganaban con todo esto? El carcelero iba a decir, ay, mira cuántos se quejan, saquémoslo. ¿Qué ganaban amargándose? ¿Qué ganaban afligiéndose? ¿Qué ganaban buscando venganza? ¿Qué ganaban preocupándose? ¿Qué ganaban mordiéndose las uñas, comiendo un pastel de chocolate, viendo la televisión? Nada. Y lo mismo te pregunto a ti, ¿qué ganas en medio de la aflicción preocupándote? ¿Se va a resolver el problema? No. ¿Qué ganas amargándote? Nada. ¿Qué ganas buscando tu propia solución? Nada. ¿Qué ganas quejándote y rebelándote con Dios? Nada. ¿Tú crees que Él va a decir, ay, para que no se me vaya, mejor entonces sí lo bendigo? No. Jesús dijo, por más que uno se afane, Mateo 6:27, no añada a su estatura un codo. Solamente pierdes tiempo. La solución es no estar afanado por nada y acudir con Dios. ¿Por qué? La oración tiene poder, hace que grandes cosas pasen. La voz de Dios en medio de esa oración te va a dar dirección, te va a decir qué es lo que tienes que hacer, cuál es el plan preciso y exacto que tienes que seguir. El consuelo del Espíritu Santo en medio de la oración te va a dar fortaleza, ánimo para seguir adelante. Quejarse, amargarse, rebelarse, buscar venganza, buscar tu propia solución, no va a lograr absolutamente nada. Solamente te afectas tú, porque pierdes el tiempo, porque ocupas tus pensamientos en cosas inútiles y porque te empiezas a afligir. Y esa aflicción te va a enfermar literalmente. Pablo y Silas sabían esto. Y entonces dice la Biblia, ellos deciden no afanarse y orar al Señor. No afanarse y adorar a Dios. Ponen todo en sus manos. A medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos oían. Versículo 26. Entonces, dice la Biblia, entonces cuando ellos tomaron la decisión correcta, sobrevino de repente un gran terremoto. De tal manera, escucha esto, que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron.
Aquí no termina la historia. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. ¿Qué hace un preso si hay un terremoto en la cárcel? ¿Se va a quedar a esperar al policía? No, sale corriendo. La muestra de que se arrepintieron es lo siguiente: mas Pablo clamó a gran voz, versículo 28, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y aquí viene esta famosa declaración que tanto predicamos. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. El resto del pasaje, ¿sabes qué narra? No dice: y se vengaron del carcelero y le cortaron la cabeza. Le van a predicar a su casa, y él y su casa reciben a Jesucristo en sus corazones. Hermanos, amigos, en tus fuerzas no vas a lograr nada, pero en el Señor esas cadenas, esas prisiones, esos corazones endurecidos pueden ser quebrantados. La oración es la solución, buscar a Dios es la solución. De otra forma no ganas nada. ¿Qué va a pasar con mi familia? Vas a ver, clama por ellos y deja de quejarte. Busca al Señor y que el Señor rompa tus cadenas, que abra tus puertas y toque los corazones que tenga que tocar. Pablo y Silas no dejaron que su corazón y su mente se llenara de basura. Pusieron todo en manos del Señor. El Señor les dio paz y libertad juntamente con la paz. ¿Qué nos enseña esto? Tu gozo y tu paz no depende de qué tan buenas sean las circunstancias a tu alrededor, qué tan bien o mal esté el trabajo, la economía, la salud, la familia, la escuela, la iglesia. No depende de cómo está todo a mi alrededor, sino de cómo yo voy a reaccionar ante las circunstancias. Si voy a dejar que siembren basura y me empiezo a amargar y me empiezo a llenar de enojo por lo que me hicieron y me empiezo a afligir por lo que me está pasando y me empiezo a llenar de incredulidad en mis pensamientos, o si los pongo en manos de Dios: Señor, no entiendo, pero toma toda área de mi vida en tus manos, tú guíame, tú das respuesta. Y entonces, al creer que Él está a cargo, tú serás lleno de su paz. Por ejemplo, para dejar un poco más claro este mensaje, perdiste el trabajo. ¿Cuáles son tus dos caminos? Mugre jefe, injusto, Señor, que le caiga fuego del cielo. ¿Ganas algo con eso? Nada. Irte a transar, ¿ganas algo con eso? Algún tiempo, a la larga, nada. Amargarte, enojarte, deprimirte, tirarte a la basura, meterte a los vicios, ¿ganas algo con eso? Va a llegar alguien al bar y te va a decir: oiga, yo estoy buscando para mi empresa un director igual de borrachote que usted. No ganas nada. En cambio, si en tus 5 sentidos sales a buscar, a meter currículums en internet por todos lados, y antes de eso, Señor, yo pongo en tus manos estos currículums. Señor, dame gracia delante de la gente. Señor, ábreme puertas, y mientras encuentro trabajo, permíteme ocupar el tiempo para algo bueno. Si es tu voluntad que esté sin trabajo un tiempo, Señor, háblame. Si quieres que en este tiempo yo me reconcilie con mi familia, que te busque más, tú dime qué es lo que tengo que hacer. Y mientras tanto, yo confío que tu palabra dice que ninguno de los hijos de Dios va a mendigar el pan ni su descendencia. Tú me vas a proveer, me vas a dar techo, vestido, alimento. Jesús, tú dijiste: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo me será añadido. Yo lo creo y aquí estoy buscándote. Él va a hacer algo en ese momento, no de la otra forma. Se te descompuso el coche, te lo robaron, te lo chocaron. ¿Cuáles son tus dos alternativas? El diablo. Hey, ¿por qué me tocó el diablo? Hay hermanos que así están, como este hermano, y siempre están afligidos, siempre están perseguidos. Pues aquí sacudido por el diablo. La Biblia dice en 1 Juan que tú y yo ya hemos vencido al maligno. Os he escrito a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, confiad. Juan 16:33, yo he vencido al mundo. Tu opción número 1 es quejarte. Ay, Señor, ¿por qué? Si el coche tenía un pescadito. La opción número 2 es no afanarte, ir delante de Dios. Señor, yo pongo ese pedazo de lámina con ruedas y un volante en tus manos, y si fue tu voluntad y fue algo que vino directamente de ti, tú muéstrame por qué es eso, ¿verdad? A lo mejor quieres que deje de amar ese pedazo de chatarra, a lo mejor algo quieres sobrar en mi vida. Y si vino de parte del diablo, entonces Dios, tú también estás al control. Y en lugar de quejarme, ¿sabes qué? Satanás,
Ahora me voy en camión todos los días, pero de aquí al trabajo que me hago 1 hora, le voy a predicar a todos los que se trepen. Y a ver si no te arreglan el coche en 3 días. Ahora no lo uso, le dices, sigo predicando para que se te quite lo payaso. Pero tomamos la salida equivocada siempre. Vamos a quejarnos, a amargarnos, a buscar venganza, como si eso solucionara algún problema. ¿Cuántas mujeres solteras a las 12 de la noche se les poncha la llanta del coche? Les he contado, ¿verdad? Y ahí andan, ay Señor, y la llanta, papá, llama al seguro y no sé qué. ¿Por qué no mejor dices, Señor, tu Biblia, tu palabra dice que los que te aman a ti, todas las cosas les ayudan para bien? Envíe en este momento a un joven que tenga mi edad, que tenga la cara de David, que esté igual de tronado que Sansón, que tenga la cartera de Salomón, que tenga la unción de Elías, y que me hable, que me ame como se hace a su esposa, y que me cambie la llanta. ¿Cuál opción es mejor? Pero ahí andan, agarran el teléfono y le empiezan a aventar y a patear el coche como si eso solucionara algo. Sale la señora del consultorio, le acaban de decir que tiene 6 meses de vida, y lo que hace es irse a cerrar a su cuarto esos últimos 6 meses, amargarse y blasfemar en contra de Dios como si eso lograra algo. ¿Por qué no, si te quedan 6, los disfrutas? Y una vez que partas, si tú crees en el Señor, partes con gozo, porque sabes que vas a la presencia del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Pero ¿qué hacen? Amargarse. ¿Por qué? Si yo amo a Dios, ¿por qué me pasó esto? Entonces no has creído lo que hay después de esta vida. Un problema que aflige a la gran mayoría es su familia. Familia que tiene algunos miembros que no han venido a Cristo y llevan años y no pasa nada, y está mucha gente frustrada. Y lo que hacen es pelearse, y lo que hacen es mandarlos al infierno, y lo que hacen es venir a quejarse, y lo que hacen con el tiempo es desanimarse. ¿Sabes qué le dijo Dios a Josué cuando él iba a entrar a la tierra de Canaán? Canaán estaba llena de inmoralidad, y es la ciudad, el grupo de ciudades que Dios le iba a entregar al pueblo de Israel, representa la promesa. Dios le dice a Josué, Canaán está lleno de gigantes, murallas y ejércitos, y ponte a temblar. No, le dice, todo lo que pise la planta de tu pie será tu territorio. Esfuérzate y sé valiente, pelea y conquístalo. Y lo que pasa en el Antiguo Testamento, en el mundo literal, es algo que representa lo que hoy pasa en el mundo espiritual. La Biblia dice, cree en Jesucristo y tú, tu casa serán salvos. En lugar de chillar, ponte de rodillas y dile, Señor, mi familia es mi territorio. Toca sus corazones, obra en sus mentes. Satanás, los tienes atados, te ordeno en el nombre de Jesús que suelte su entendimiento, que suelte su razonamiento, que suelte su voluntad. Y yo no me paro de aquí hasta que ellos vengan de rodillas a los pies de Jesucristo. Es mi territorio. Y peleas esforzado y valiente por ellos. Pero ¿qué hace la gente? Ore por mi familia, pastor, porque están muy mal. ¿Y has orado tú por ellos? No, porque no tengo tiempo, olvídalo. Si tú no tienes tiempo para orar por tu familia, yo menos tengo tiempo para orar por tu familia. ¿Cuántos jóvenes hay? ¿Cuántos jóvenes hay en esta mañana? Dice, no, mejor no levanto la mano porque ya van contra mí. Sí, ya voy contigo. Efectivamente. Me quiero morir, mamá. Se le apareció el diablo, ¿qué le pasó? Ya no quiero vivir. La tronó el novio. Hay millones de hombres en el planeta Tierra y está chillando por ese patán pelafustán que la tronó. Volta a tu alrededor, hombre, mujer, soltero, soltera que me escuchas. Tu novio, tu novia que te terminó, ¿es el único hombre, la única mujer en este mundo? Hay millones de personas, pero ahí están con su mirada en un cabezón. Y tienes 2 opciones: amargarte, encerrarte a comer pastel de chocolate y ver las telenovelas, publicar en Facebook, te odio, como si él dijera, ay, me odia, entonces quiero regresar contigo. O doblar tus rodillas y decir, Señor, gracias, porque me mostró lo infeliz que es antes de que llegáramos al matrimonio. Y el día que yo llegue al matrimonio va a ser con quien tú decidas. Y Él no me va a hacer eso que me hizo este patán. Él me va a amar, me va a respetar, pero antes a ti por sobre todas las cosas. Y mientras no llegue ese hombre, no le abro mi corazón
a nadie más. Y me guardo del yugo desigual. Y clamas a Dios hasta que venga esa persona. Lo mismo con los hombres. Que no te dieron permiso los papás de salir. Y ahí andan. Chusma, chusma. No vas a lograr nada. Tu otra opción es ir a tu cuarto, apagar la luz, cerrar la puerta, ponerte de rodillas y decirle: Señor, te doy gracias porque tú permitiste este momento, número uno. Porque no creo que Dios esté en el cielo afligido. No le dieron permiso, ahora ¿cómo le vamos a hacer? Yo quería que saliera. ¡No! Y nuestra paz radica en creer que Dios está al control. Cuando lo queremos, nada nos aflige. Señor, te doy gracias, número uno, porque tú estás al control de todo, porque tú permitiste esto. Y en lugar de amargarme, Señor, voy a buscarte este tiempo, voy a estar en oración, te voy a alabar, voy a leer tu palabra y voy a creer que tú tienes algo planeado para este minuto, para este momento. Y por eso fue tu voluntad que me dejaran aquí en mi cuarto encerrado o encerrada. Y Él va a hablarte cosas impresionantes en ese momento, si tú le buscas, que van a impactar tu vida. Te traicionaron amigos, puedes quejarte, odiarlos, aborrecerlos, decir: Señor, gracias porque me enseñaste que no eran mis amigos. Y te pido que tú me muestres, que pongas en mi camino gente a quien yo ame sinceramente y que me amen sinceramente. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas delante de Dios todas vuestras peticiones, en todo ruego y súplica con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Es esto o quedarte en la misma prisión con las mismas cadenas y dejar que el afán irrumpa violentamente en tu corazón y en tus pensamientos, siembre basura y te lleve a vivir caminando sobre esa basura? ¿Logra algo quejarte, amargarte? No. ¿Logra algo ira del Señor? Sí. Él rompe esas cadenas, Él abre esas puertas. Yo te pregunto, ¿vas a dejar que la pérdida de un empleo controle tu carácter? ¿Vas a dejar que un coche controle tu estado de ánimo? ¿Vas a dejar que un exnovio te quite tu gozo? ¿Vas a dejar que tu familia te quite tu paz? ¿Vas a dejar que una enfermedad te amargue y te amarre en la completa depresión? Cuando Pablo contemplaba la oportunidad de llegar a morir, él no decía: no, Señor. Él decía: para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Satanás, si me quitas la vida, me haces un favor. No había forma alguna de doblegar a este hombre. ¿Te das cuenta? Traía a Satanás en jaque Pablo. Él no andaba: ay, el diablo andaba: ay, el Pablo. Sí, lo mandan a la cárcel, predica y convierte a todos. Al carcelero y su familia, porque Él no guarda rencor, Él los perdona, los bendice y les predica. Lo mandan a la cárcel, les predica a todos y los convierte. Lo mandan ante las autoridades prisionero para ser juzgado. ¿Sabes qué hacía? También les predicaba. Lo hacía naufragar, le predicaba al capitán, a los esclavos, a los tiburones, a los peces. De ahí viene el famoso pescadito que ponen atrás del coche, uno que se convirtió con la predicación de Pablo. Le mandaban endemoniados, los liberaba. Léelo en casa. 2 Corintios 12, versículo 7 dice que le fue dado en su carne un aguijón. Textualmente ese pasaje dice: un mensajero de Satanás que me abofetee. Algunos teólogos creen que era su suegra, pero la respuesta más posible es que era una enfermedad en los ojos, ¿verdad? Y el resto del pasaje dice que a través de eso Dios lo mantenía humilde y el poder de Dios era perfeccionado en él. Y es esto, queridos hermanos, lo que debemos entender, y me fascina. Y cuando entendemos esto nos da paz, que si tú caminas en el Señor, escúchame, no hay arma, no hay estrategia, no hay método, no hay ataque de parte de Satanás en contra tuya que pueda hacerte daño. No hay nada. La Biblia dice: ningún arma forjada en tu contra, Isaías 54:17, prosperará. Ninguna. Vendrá el enemigo como río, Isaías 59:19, pero el Espíritu de Dios levantará bandera contra él. Si Dios con nosotros, Romanos 8:31, ¿quién contra nosotros? Entonces, tantas cosas lancen contra de ti, Dios las va a detener. Y las que lleguen a tocarte como Job, es porque aún a través de eso Dios va a obrar a tu favor. Cuando nosotros creemos esto: Señor, nada me toca, y lo que me toca lo obras para mi bien, como José, lo venden como esclavo, Dios a través de eso lo lleva a gobernar. Sus hermanos 20 años después se encuentran con él, piensan que él los va a mandar a matar y le dicen: no les voy a hacer nada, ustedes pensaron mal contra mí, pero yo creo en Dios. Lo que ustedes planearon mal en contra de mí, Dios lo convirtió en bien. Cuando creemos eso,
que Dios está al control y que los que le aman, todas las cosas le ayudan para bien, vamos a ser llenos en sobremanera de su paz en todo momento. Quiero que me acompañen a Mateo capítulo 6. No sé si alguien me puede ayudar aquí arriba en el teclado, por favor. Si me apoyas con el himno de la América para que se manifiesten los de los Pumas, estaría bien. ¿Cuánto Puma hay, por cierto, esta mañana? Hubieran venido al segundo servicio para que no se torturen. Ahí van a estar viendo el partido. Ya ven cómo la gente le gusta quejarse. Pero al rato no te afanes. Dile: Señor, yo pongo en tus manos esta petición. El año que entra, hazme un americanista y ya todo va a estar bien. Mateo 6:25 es Jesucristo hablando. Y dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer? ¿O qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿Cuándo has visto un pajarito con la lista del súper a ver cómo le va a hacer para comprarlo? ¿Sabes cuál es el problema de nosotros? Que no hemos creído en el Señor, en el gran amor que Él nos tiene. Porque dice: ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. ¿Cuándo has visto un lirio? Papá lirio, ¿me compras una playera Lacoste para verme bien? No, solitos Dios los viste de una manera impresionante. Dice el 29: pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros? Y aquí viene el problema del cual hablaba al principio. Hombres de poca fe, pregunta Jesús. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles, los que no conocen de Dios, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas. ¿Cuáles son todas estas cosas? Habló Jesús de alimento, de techo y de vestido. Todas, absolutamente todas, os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Jesús les exhorta a no afanarse, y su justificación para echar fuera el afán es la confianza en Dios. Por eso dice: busca primeramente su reino, su justicia, y todo lo demás te será añadido. Si tú te preguntas por qué Pablo escribe así, por qué reacciona así, va a la cárcel, sigue adelante, va a la cárcel y escribe así 10 años después, confiando en Dios. Incluso les dije: regocijaos, otra vez os digo regocijaos. ¿Por qué? Porque él, años atrás, hermanos míos, se encontró cara a cara con Jesucristo. Él lo vio, él lo escuchó, ya nada lo podía hacer volver atrás. ¿Por qué los apóstoles daban su vida por el evangelio? ¿Por qué la iglesia primitiva tenía el poder, el amor, la pasión que hoy, repito, no ves tan comúnmente? ¿Por qué nada los hacía volver atrás? ¿Por qué les decía: niega a Jesucristo, deja de predicarlo, te metemos a la cárcel? Y decían: pues aunque metas a la cárcel, no me voy a callar la bocota que tengo. Acompáñame a verlo con tus propios ojos en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 18. ¿Qué es lo que los hacía seguir adelante? No era que su pastor les decía: tienen que hacer así, tienen que hacer así. Era una convicción, era un fuego que había en su corazón. ¿Dónde se origina este fuego? ¿En dónde se forja esta convicción? ¿Cómo es que nuestras vidas serán diferentes? La exhortación de hoy no sirve si tú y yo no vivimos esto. De nada sirve lo que yo te diga que tienes que hacer si no hay este fuego encendiendo tu corazón, si no hay este motor forjando esta convicción. Mira nada más, Hechos 4:18: llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Cállate, le dicen las autoridades. Les intimaron, les amenazaron. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: ¿tengo que hablar porque me lo dijo el pastor? No. Dice: juzgad si es justo delante de vosotros, delante de Dios, obedecer a vosotros antes que Dios. Versículo 20, jamás lo olvides. Esto va a cambiar tu vida si lo vives, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído.
La iglesia del siglo XXI se afana y vuelve atrás por cualquier cosa porque no se ha encontrado cara a cara con Dios. La iglesia del siglo XXI no tiene este fuego, esta pasión, este amor. Por todo se preocupa, por todo se amarga, por todo se aflige, porque no ha escuchado la voz de Dios, porque no es lo primero que estamos buscando. No confiamos en Él, no descansamos en Él, porque ni siquiera lo conocemos. Porque, hermanos, amigos que nos visitan, si conociéramos su amor, si conociéramos sus planes, si cara a cara, en la intimidad, en oración, en la palabra, empezáramos a decir: Señor, revélate a mi vida, y conociera sus planes, conociera sus promesas para contigo, verías los problemas que vienen contra ti. En lugar de ay, el diablo, dirías: ¡ah! Con eso me quieres hacer volver atrás. ¿Que no sabes quién es el que está conmigo? ¿Que no sabes, problema, que me quieres destruir, quién es mi Dios? Pretendes que me hunda por la crisis cuando yo soy hijo del dueño del oro y de la plata. Pretendas que me aflige porque mi vida, mi familia no ha venido a Cristo, cuando Él, en el instante que se le dé la gana, quebranta sus corazones y cumple su promesa. Y mientras no lo hagas, porque algo está obrando en mí o en ellos. Pretendes que me aflija por la enfermedad, cuando Él, si es su voluntad, me sana en un instante. ¿Que no sabes quién es mi Dios? ¿Que no sabes que Él abrió los mares y los puede abrir conmigo nuevamente? ¿Que no sabes que Él libró a hombres de hornos de fuego, de fosos de leones, y lo puede hacer conmigo? ¿Que no sabes quién es Él? ¿Que no sabes que aun cuando me quites la vida, Él hace 2000 años murió en mi lugar, pagó por mis pecados, me ha justificado delante de Dios, he sido perdonado, a los 3 días resucitó, venció a la muerte y al pecado, y aun cuando me mates, en ese instante yo tengo vida eterna en la presencia del Rey de Reyes y del Señor de Señores? No hay nada que me pueda afligir, no hay nada que me pueda preocupar, no hay nada que me pueda quitar mi paz, porque Dios está conmigo. Porque Él está obrando en todo momento su buena, agradable y perfecta voluntad. Cuando tú y yo conozcamos quién es Él, nuestra vida va a ser diferente. La cosa cambia. El problema es que tenemos una religión, pero no le conocemos a Él. Hay gente que se la pasa tan metida en la iglesia que no tiene tiempo para buscar al Señor de la iglesia. Tan metida en el ministerio que no tiene tiempo para conocer al Señor del ministerio. No pierdan su tiempo. Matrimonios, vengan al estudio de matrimonios. Jóvenes, vengan a los estudios de jóvenes. Hombres, vengan a los de hombres. Mujeres, a los de mujeres. Busquen al Señor. Que se cancelaron estudios, no digas: ay, pues a perder el tiempo. Vive en oración. Busque ese tiempo al Señor en intimidad. Abre tu Biblia y dile: Señor, háblame. Señor, maravíllame. Si tú y yo queremos echar fuera el afán y no desmayar por nada, tenemos que conocerlo de manera íntima. Y entonces, solamente entonces, su voz, su abrazo, su palabra, sus planes, su poder, su aliento, su Espíritu Santo nos van a dar esa dirección, esa sabiduría, esa paz, ese valor, ese gozo, ese coraje, esa dirección, ese consuelo. Y vamos a estar en todo momento, como Pablo le dice a los filipenses, tranquilos, con la paz de Dios, que no vamos a entender, inundando nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. No es algo que te puedo explicar, como te lo dije al principio. Tú lo tienes que vivir. Yo no puedo darte una prédica de cómo ser lleno de la paz de Dios. Tienes la paz de Dios cuando buscas al Señor. No son cosas que yo te voy a imponer, es tú le buscas y Él empieza a hacer eso en nuestras vidas. Cierra tus ojos ahí en tu lugar. Yo quiero pedir a todos los que están en medio de algún problema, los que están en medio del afán, de la preocupación, que se pongan de pie unos minutos. Quiero decirles algo y orar por todos ustedes. Hay personas que están preocupadas por el empleo, por la salud, por algún familiar que no conoce de Cristo. El rey David fue perseguido por Saúl muchos años. Enfrentó toda clase de problemas, de riesgos. Y una vez que él llega a triunfar sobre todo eso,
Habla salmos maravillosos. Antes de eso también lo hizo. En las buenas y en las malas Él lo hacía. Jehová es mi luz y mi salvación, decía David. Y apropiate estos salmos. ¿De quién temeré? ¿De quién? ¿De la crisis de la enfermedad del rey Saúl? ¿Del jefe? ¿De quién? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? ¿Quién me puede traer miedo? Cuando el creador del universo, el rey de reyes y señor de señores, todopoderoso, me fortalece. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, dice David, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Alza tus manos y dile: Señor, quiero que tú seas mi fortaleza. Y aunque contra mí se esté levantando guerra, yo salgo de este lugar confiado. David dice: Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. Me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Dice después el rey David: tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Créelo, apropiatelo en esta mañana. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. Escudo es a todos los que en Él esperan, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino, quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Me diste a sí mismo el escudo de la salvación. Continúa después: viva Jehová y bendita sea mi roca, y enaltecido sea el Dios de mi salvación, el Dios que venga a mis agravios y somete pueblos delante de mí, el que me libra de mis enemigos y aún me eleva sobre los que se levantan contra mí. Por tanto, y termina aquí David: yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová,